Estudiantes, ¿cómo están? La intención de este video más que nada es hacer una introducción a la filosofía antigua, algunas concepciones para abordar sobre este tema. Ustedes ya estuvieron viendo las clases del profesor Dapelo, donde se habló justamente de la filosofía antigua y de sus tres grandes filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Como ustedes verán, en estas clases lo que vamos a hacer es una historia de la filosofía mostrando las principales concepciones a lo largo de la historia. Por lo tanto, empezamos con los presocráticos, después ahora vamos a avanzar con la filosofía antigua, después la filosofía medieval, la filosofía moderna y la filosofía contemporánea de nuestros días. Vamos a hacer una cronología de las diferentes formas de ver la filosofía a lo largo de la historia. Haciendo un repaso, podríamos ver que en principio planteamos qué era la filosofía y estuvimos hablando justamente de los primeros filósofos que se ubicaban en el siglo 8-9 antes de Cristo, que se consideraban los presocráticos, o sea, antes de Sócrates, que ahora vamos a ahondar en su figura. Estos primeros filósofos pensaban que el fundamento de todas las cosas, el arjé, era un principio natural, un principio sensible. Por ejemplo, Tales de Mileto nos hablaban que el origen de todas las cosas era el agua. Heráclito nos decía que era el fuego, era la lucha de los contrarios, la salud y la enfermedad, el día y la noche, etc. Estos contrarios luchaban y eso daba dinámica al mundo. Y así vimos varios filósofos. Por ejemplo, Anaxímenes, que pensaba que era el aire, el origen de todas las cosas. Y estos eran los primeros intentos que hubo a responder sobre la pregunta sobre el fundamento de todas las cosas. Ahora nos vamos a preocupar por la filosofía antigua. La filosofía antigua se desenvuelve entre los siglos 4, 5, 6 antes de Cristo y con el primer filósofo que fue Sócrates. Sócrates, como ustedes seguro avanzaron algo a partir del video, se considera uno de los primeros filósofos y uno de los primeros pedagogos, uno de los primeros profesores, podríamos decir, porque él justamente utilizaba lo que él llama la mayéutica, esta manera de hacer filosofía a partir del diálogo, a partir de la dialéctica, como él lo llamaba. Sócrates es una figura muy reconocida en Occidente por su emblemática vida. Sócrates murió a causa de un veneno, de la cicuta que tomó, a causa de un juicio que le hizo la ciudad de Atenas por corromper a jóvenes en su teoría filosófica que iba en contra de los mandatos políticos de la época. A Sócrates se lo conoce justamente por esa frase muy reconocida que dice: solo sé que no sé nada. Eso significa que Sócrates, antes que nada, para hacer filosofía reconocía su ignorancia. Es muy importante para Sócrates que uno, para conocer, principalmente se tiene que despojar de todo, tiene que reconocerse ignorante para conocer. Eso es una cuestión muy importante, porque como ustedes habrán visto, Sócrates era un personaje que le gustaba justamente caminar por Atenas y preguntarle justamente a un zapatero, a diferentes personas, justamente hacerle preguntas filosóficas. Y en esa pregunta filosófica él reconocía que siempre la otra persona creía saber algo, creía tener la respuesta, la verdad, mientras que Sócrates reconocía que él no sabía nada. Ese caso, ese punto es lo que él lo reconoce como sabio, el hecho de ignorarlo todo. Ese ignorar todo significa de darme la posibilidad de buscar el conocimiento. El filósofo es aquel que busca el conocimiento, no es aquel que lo tiene. Y en esa discusión entre Sócrates y los sofistas nos damos cuenta. Sócrates es un filósofo que ama el conocimiento, que busca el conocimiento porque no lo tiene, mientras que los sofistas no buscan el conocimiento porque creen tenerlo. Entonces ahí está la gran importancia de Sócrates. Sócrates es el primer personaje, el primer filósofo que se preocupa por reconocer
por hacer filosofía a partir de su ignorancia. Reconocer la ignorancia en los tiempos que nos toca vivir no es una cuestión sencilla. No es fácil decir yo no sé nada. Es una cuestión también muy interesante de Sócrates. Para decir que... Me voy a tomar un mate, después sigo. Un punto clave de la filosofía antigua es que tanto Sócrates como Platón como Aristóteles piensan que la filosofía es un saber teórico, un saber hecho para el gusto de pensar, para el placer de pensar. No es un saber práctico, sino meramente teórico. Aquí en la filosofía antigua surge justamente la definición etimológica de la filosofía como amor a la sabiduría, como una búsqueda incansable del conocimiento. Acá la filosofía se preocupa de buscar el fundamento último de todas las cosas. Tanto Sócrates, Platón como Aristóteles se preocupan también por el fundamento, por el origen de todas las cosas. Y aquí algo muy importante es que la filosofía en este punto lo va a estudiar todo. La filosofía estudia el cosmos. El cosmos para los griegos lo era todo, era la naturaleza, la physis, como ellos lo decían. La filosofía tenía que estudiarlo todo, no había nada que escape al dominio de esta disciplina. La filosofía lo debía estudiar todo. Y de aquí que podamos entender que en ese tiempo la filosofía englobaba muchas otras ciencias, la matemática, lo que se podría llamar la biología, muchas disciplinas entraban dentro de la filosofía. Todo era filosofía, todo lo estudiaba la filosofía. Y por tanto, se dice, lo que ustedes seguro ya anotaron, que es que la filosofía era la madre de toda la ciencia. Que de acá surge la idea de que la filosofía lo estudia todo, el cosmos en su totalidad. La filosofía no era cualquier saber, sino que era un saber guiado por la razón. Diría Platón, por la episteme. La filosofía era un saber fundamentado, objetivo, no un cualquier saber, no era un saber del sentido común, una doxa, como diría también Platón, sino que un saber fundamentado por la razón. Por tanto, la filosofía se distinguía del sentido común de la gente, de este saber acrítico que no estaba fundamentado por la razón, y también del mito, de este saber de los dioses, de Apolo, de Dionisio, de todos los dioses que creían los griegos. Entonces la filosofía se posicionaba desde otro lugar. Eso como para decir qué entendían sobre la filosofía los griegos en general, todos los filósofos. Y ahora otro punto interesante es la noción de humano. Los griegos entendían que el humano era un compuesto entre alma y cuerpo. El alma era una cuestión, era lo superior del humano. Lo más importante era el alma, porque ahí radicaba el espíritu, la inteligencia humana. El alma era eterna, para Platón, por ejemplo. El alma no moría, era eterna. Mientras que para Aristóteles, por ejemplo, sostiene que el alma muere. Ahí hay dos posturas frente a ello. Y en esta dualidad alma y cuerpo, el alma siempre es la parte superior, mientras que el cuerpo siempre es la parte inferior, es lo que perece. Lo más importante es la inteligencia para los griegos. Entonces ahí podamos pensar y entender por qué los griegos se preocupaban tanto por el pensamiento abstracto, por hacer filosofía, porque para ellos lo más importante del humano es su alma, es su parte espiritual. Bien, para avanzar algo sobre Platón, Platón fue un discípulo de Sócrates. Acá hay una discusión justamente si Sócrates existió realmente en vida y fue el maestro de Platón, o solamente fue un personaje literario que utilizó Platón, que inventó Platón para escribir sus diálogos. En los diálogos de Platón, en su gran mayoría, aparece el personaje de Sócrates dialogando, haciendo dialéctica en el pueblo con el zapatero, con diferentes personajes, buscando justamente el conocimiento. Platón, que tomó las enseñanzas de su maestro Sócrates, se pregunta por muchas cosas y principalmente se pregunta por la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo entiende la realidad? Acá Platón nos
introduce a un nuevo planteo de la realidad, porque Platón dice que existe dos mundos. O sea, no hay solamente un mundo, el que vivimos, sino que existe otro mundo, un mundo de las ideas. Por tanto, Platón sostiene que, por un lado, es el mundo concreto que vivimos, este mundo donde reinan la experiencia de los cinco sentidos. Un mundo donde podemos tocar, podemos escuchar, podemos palpar. En este caso existen todas las cosas de este mundo que ya conocemos. Esto Platón lo llama el mundo sensible. Pero por otra parte, dice Platón, por encima de este mundo, es un mundo de otra naturaleza a este mundo, existe el mundo de las ideas, dice Platón. O sea, hay un mundo donde habitan las ideas. Esto es muy, muy interesante. Las ideas no están en este mundo sensible, sino que están en otro mundo llamado mundo de las ideas. En ese mundo de la idea están todas las ideas que a nosotros se nos puede ocurrir. La idea de árbol, la idea de humano, la idea de justicia, la idea de bien. Están todas las ideas del mundo sensible. Bien, Platón ahí nos dice que la idea más central de todas las ideas que hay es la idea de bien. Es la idea que lo gobierna todo. Bien, ¿qué pasa? Platón dice que este mundo sensible no es más que una copia imperfecta de ese mundo de las ideas. ¿Por qué? Porque las ideas son eternas, no mueren, no cambian. Es un mundo de la eternidad, mientras que este mundo sensible es un mundo donde habita la corrupción, donde las cosas perecen, mueren, donde hay tiempo. Platón es un filósofo de la eternidad, un filósofo de las ideas. A él le interesa ese mundo de las ideas, no este mundo que muere. Entonces Platón nos dice que la importancia de hacer filosofía es que nos acerca a ese mundo de las ideas, un mundo de la eternidad, y no a este mundo de la corrupción, donde todo perece, que es el mundo que nos toca vivir. Y lo más interesante en este punto es dónde ubica al humano en este punto. Nosotros habíamos dicho que para la filosofía griega el hombre es un compuesto de alma y cuerpo. Para Platón, el hombre mientras vive, vive en este mundo sensible, vive su vida. Ahora cuando muere, se rompe esta unión entre el alma y el cuerpo. Y el alma, como no es algo que no es material, sube, dice, al otro mundo, al mundo de las ideas, y conoce todas las ideas. Porque acá hay algo que no dijimos, que para Platón la verdad, la inteligencia, el conocimiento, el saber, radica en el otro mundo, en el mundo de las ideas, no en el mundo sensible. Este mundo sensible es la falsedad, la ignorancia, mientras que la verdad está en la idea. Por eso dice Platón, cuando nosotros morimos nuestra alma, que tiene carácter de idea, sube al mundo de las ideas y ahí lo conoce todo, dice Platón. Porque ahí está la verdad, el alma lo conoce todo. Ahora bien, el alma, dice Platón, no queda toda la vida en el mundo de las ideas, sino que llega un momento donde el alma baja de vuelta al mundo sensible y de alguna manera podríamos decir que vuelve a hacer el círculo de la vida, porque para los griegos el tiempo es cíclico, se vuelve a vivir una y otra vez una vida más virtuosa, o sea, se repite la vida. Entonces, para los griegos, el alma sube y después baja al cuerpo. En este proceso de ascensión del alma, el alma lo conoce la verdad. Ahora bien, cuando baja, pierde todo, desconoce todo lo que conoció, porque pasa de la verdad a la falsedad, a la mentira. Y ahora Platón nos dice, pero en este proceso donde conocemos y a la vez perdemos todo lo que conocemos, en realidad, ¿qué pasa? ¿Cómo logramos conocer? Y acá Platón nos dice esa hermosa frase que dice, conocer es recordar. Porque él sostiene que cuando nosotros conocemos en este mundo sensible, lo que estamos haciendo es recordar lo que el alma ya sabía en el mundo de las ideas. Es una frase muy hermosa que nos dice Platón al respecto en cuanto a su teoría del conocimiento. Platón es un filósofo muy influyente, es un filósofo monumental a la hora de pensarnos otro mundo. No hubo otro filósofo que se anime como Platón a pensar otro mundo con otras características al mundo en que pensamos vivir. Por tanto, dice Platón,
El filósofo debe animarse a aspirar al otro mundo, al mundo de las ideas, y no quedarse en este mundo rutinario, donde hay tiempo, donde morimos, donde las cosas se corrompen. Bien. Por otro lado, Aristóteles, que a su vez es discípulo de Platón, o sea, Platón fue su maestro, ya se piensa la filosofía desde otro lugar, en el sentido de que Aristóteles es más un científico que un filósofo. Un científico en el sentido de que su postura de alguna manera es más realista, más naturalista en su explicación. Podríamos decir que no sería tan idealista como es Platón. Aristóteles piensa a la manera de un científico. Por ejemplo, él, a diferencia de Platón, no sostiene que no existen dos mundos, sino que existe un solo mundo. Existe solamente un mundo sensible, o sea, no existe un mundo de las ideas, sino un mundo sensible como el que todos conocemos. En ese mundo, a diferencia también de Platón, todo muere. No hay una eternidad, no es que el alma, nosotros morimos y el alma es eterna. Para Aristóteles, el alma muere con el cuerpo. Eso es algo muy interesante. Perecemos. A la vez que morimos, muere nuestro cuerpo y muere nuestra alma también. Por lo tanto, es otra manera de pensar la filosofía. Y yo le diría que a lo largo de la historia de la filosofía hubo una gran discusión entre los que seguían a Platón y pensaban en un mundo de las ideas y los que siguen a Aristóteles y piensan que la realidad es una sola y es el mundo sensible. Hay una gran discusión hasta hoy sobre esas dos posturas y se puede hablar muchísimo al respecto entre Platón y Aristóteles, sus diferencias en cuanto a perspectiva. Con esto quiero cerrar el video y espero que les sirva para profundizar en cuanto a los aspectos de estos filósofos. No son temas sencillos, son temas bastante complejos, pero está bueno para ver algunos aspectos y que este video le ayude a entender un poco más sobre la filosofía antigua, que pese a tener muchas complejidades es algo apasionante. Bueno, saludos.